con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Con mucha emoción, la voz de la esperanza te da una cordial bienvenida a este segmento de Descubran la Biblia, donde solemos abrir las Sagradas Escrituras y extraemos verdades para estos tiempos. Estamos ahora en la recta final de la serie de Daniel. Y ahora veremos el juicio de clausura. Para ello, debemos irnos a los marcadores del tiempo. Recuerda que Dios dio la profecía más larga de la Biblia, más contundente, la profecía de los 2300 días o 2300 años. Hemos estudiado el comienzo, que fue en el año 457 a.C., con el decreto de Artajerjes de reconstruir el muro de Jerusalén y también la plaza. Luego se le entrega a los judíos 490 años para acabar la prevaricación y aceptar al Mesías príncipe. Luego, en el año 34, termina la oportunidad para ellos y el evangelio es entregado a los gentiles por 1810 años. Y vemos nosotros que ahora llega el final de los 2300 años y es el año 1844. Algo especial iba a comenzar en ese entonces. Eso iba a ser el comienzo de un juicio. El reloj del tiempo, de la forma que tú lo veas, solar o de arena o el Rolex que tengas tú, estimados, el reloj de Dios es exacto. El reloj de Dios cumple lo que predijo. Así que vemos nosotros que todo este diagrama, todos estos marcadores del tiempo se cumplieron. Así que nos vamos al libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Y mira lo que dice. Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El tiempo al cual se hace referencia aquí es específico y definido. Pero recordemos que en el capítulo 8 de Daniel no se indica ninguna fecha exacta para el comienzo de los 2300 días. Es recién en el capítulo 9 que se menciona específicamente tal fecha. Demostraremos que esta fecha es el 457 a.C. Ahora, partiendo de esta fecha, los 2300 días proféticos, que representan el mismo número de años solares, se cumplen en el año 1844. Considerando que los 2300 años se proyectan hasta bien avanzada la era cristiana, el santuario no puede referirse al templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70. Fue un acto horrendo. Sabemos por el historiador Josefo lo horrible, las matanzas, cómo se ultrajó el santo templo de Jehová. Entonces, el santuario del nuevo pacto es inequivocadamente el santuario celestial, porque el otro ya no existe. El que levantó el Señor y no el hombre. Cristo es el sumo sacerdote de este santuario. Juan previó un tiempo cuando se dirigiría especial atención hacia el templo de Dios y el altar y a los que adoran en ese templo. Los actos finales de Dios sobre la tierra harán que los hombres confiesen: justos y verdaderos son tus caminos. Justo eres tú, oh Señor, tus juicios son verdaderos
y justos. Y es impactante saber que Satanás mismo será impulsado a reconocer la justicia divina. La palabra griega traducida como justo en estos textos de Apocalipsis es dikaios, muy relevante. Dikaios es equivalente a la palabra en el hebreo sadik, derivada de sadak, que es raíz del verbo traducido como será purificado en Daniel 8:14. Entonces, esto nos puede transmitir el pensamiento adicional de que el carácter de Dios será completamente vindicado durante el clímax de la hora de su juicio, el cual comenzó en el año 1844. Ahora, el versículo de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7, nos dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El mensaje de temer a Dios es especialmente oportuno en el periodo representado por la predicación del ángel apocalíptico. En ese momento, los impíos se han entregado totalmente a la adoración, de los dioses, del materialismo, del poder de muchos otros dioses que han inventado. Los expositores adventistas del séptimo día entienden que el juicio mencionado es el que comenzó en 1844, representado por la purificación del santuario terrenal. Con esto en mente se puede deducir que no se refiere al juicio ejecutivo, que ocurrirá cuando venga Cristo y todos reciban su retribución. ¿Por qué digo esto? Porque los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis preceden a la segunda venida de Cristo. Además, el mensaje concerniente al juicio es acompañado por una exhortación y amonestación que revelan que el día de la salvación aún no ha ocurrido. O sea, durante ese juicio, los seres humanos aún pueden buscar a Dios y escapar de la ira que vendrá. Teniendo esto en claro, entendemos que la predicación, de Guillermo Miller y sus colaboradores respecto a la culminación de los 2300 días, 1844, puede considerarse históricamente como el comienzo de la predicación del mensaje del primer ángel. La hora del juicio ha llegado. Alabad al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Estimados, este anuncio es tan relevante para ti y para muchos que vivimos en este tiempo del fin. Ahora, vemos nosotros de que Guillermo Miller con fuerza predicó, pero no solamente él. Hubieron otros que estaban hablando de la segunda venida de Cristo en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica. En todas partes del mundo aparecieron luminarias que empezaron a predicar la pronta venida de Cristo. Un gran interés floreció en esos tiempos, además de un reavivamiento satánico, como el comienzo del espiritismo moderno con las hermanitas Fox. Encontramos que algunos otros que se llamaron profetas empezaron sus propios movimientos. En toda esa época, Satanás, sabiendo las profecías, empezó además la era industrial, pero comenzó la gran era de cuestionar la Biblia y a Dios con Voltaire. Encontramos que en todo ese tiempo aparecieron
filósofos o filosofías que atacaban las verdades intrínsecas de la Biblia. Más adelante aparece Charles Darwin, más adelante Karl Marx. Estimado, Satanás estaba enfurecido con el final de los 2300 años porque él sabía que el tiempo es corto para él y quiere engañar a todos, inclusive a ti y a los tuyos. Amigo que me escuchas, Satanás lee las profecías, Satanás las estudia. Y Guillermo Miller predicó con fuerza. ¿Te das cuenta tú con todo cómo la historia comprueba su predicación con periódicos y con otros hechos históricos? Ahora, notemos la adoración a Dios contrasta con la adoración a la bestia y también con su imagen. En la crisis que pronto vendrá, los habitantes de la tierra tendrán que escoger, tal como lo hicieron los hebreos de la antigüedad. Tendrán que elegir entre el culto del verdadero Dios o el culto a los dioses falsos. Y sabemos cuál fue el resultado de lo que hizo el pueblo de Israel. Se fueron tras los dioses paganos como Moloc, Baal, Astarte, Tamuz, tantos más. Qué tristeza todo lo que ocurrió en el pueblo de Israel. Y hoy en día, tú eres parte del pueblo de Dios. ¿Y será que la historia se va a volver a repetir? Ay, no. Tenemos todo el material, todo el conocimiento. Hemos indagado estos últimos meses. No hay excusa. Tú sabes bien en qué tiempo vivimos. Es tiempo que tú y los tuyos se entreguen al Maestro. Es tiempo que si no te has bautizado, busques al pastor, busques al grupo pequeño, busque a los instructores bíblicos y diles tu intención, porque el Espíritu Santo te ha hablado. Entonces, el mensaje del primer ángel tiene el propósito de preparar a los seres humanos para que hagan la debida elección y permanezcan firmes en el tiempo de la crisis. Estos mensajes no son para asustar, estos mensajes no son amarillistas, estos mensajes son certeros. Pero vete y busca todas las iglesias cristianas del mundo, ¿cuántos lo predican? Rara vez alguien abre la Biblia en Apocalipsis 14 para leer los mensajes, los últimos mensajes, 3 mensajes para el tiempo del fin. Es solo el pueblo de Dios o el remanente que se interesa predicar estos tópicos. ¿Por qué? Porque los otros grupos que estudian lo ven el mensaje como algo que asusta, algo que demanda un cambio de dirección y no les conviene. Entonces van a los evangelios y olvidan el resto del Nuevo Testamento. Pero estimados, todo es un complemento. Ahora, estimados, el creador del universo es el verdadero Dios y debe ser el único objeto de adoración. Ningún hombre y ningún ángel es digno de adoración. Aunque la iglesia cristiana se adulteró, cambió el orden de los factores y decidió que la adoración debía ser a seres humanos con poderes plenipotenciarios, con el poder de perdonar pecados, con el poder de dictaminar bulas o leyes que autorizaban hasta los cambios en los 10 mandamientos, que es la única parte de la Biblia que fue escrita con el propio dedo de Dios. Amigo que me escuchas, esto es relevante. Esto ha sido comprobado. Entonces, ¿qué te falta hacer? Bueno, decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, la prerrogativa de ser adorado solo pertenece a Dios. El poder de crear es uno de los rasgos distintivos del verdadero Dios. El anticristo no tiene ese poder, algo que contrasta con los dioses falsos. Notemos
que la exhortación a adorar a Dios como el Creador ha llegado a ser especialmente oportuna desde, los años siguientes a la predicación inicial del mensaje del primer ángel. Me refiero a Guillermo Miller y otros grandes que predicaron ese mensaje, como Andrews. Encontramos como Uriah Smith, encontramos como Elena G. de White y Jaime White. Amigo, esto es un hecho. Debido a la rápida propagación de la teoría de la evolución y otras ideologías que denigran el nombre de Dios, estos pioneros empezaron a traer a relevancia la característica principal de Dios, creador, y luego vino a salvar la creación que había caído. Además, la exhortación a adorar a Dios como el creador de todo indica que debemos prestar la debida atención al monumento que nos recuerda las obras creadas por Dios, el sábado. Notemos algo, que hay un sello que denota quién es el dueño del universo, su nombre, su título, su posición. Y ese es el cuarto mandamiento que nos habla todas esas características del Dios que te hizo, te salvó y que te va a redimir. A Satanás no le conviene que ese día se hable, lo quiere cambiar por otro que él introdujo en la iglesia cristiana. Él se quiere burlar del día, utiliza a los propios ministros, predicadores como tu servidor o otros en diferentes púlpitos y les mete en la cabeza de que el sábado no tiene relevancia. Pero sabemos que el sábado no salva a nadie, es el Señor del sábado. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, no vas a estar cambiando los mandamientos de Dios, porque nadie tiene ese derecho. Malaquías 3:6 lo afirma: yo soy Jehová y no cambio. Ha llegado el momento que nos demos cuenta y hagamos diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre el engaño, el error y el mensaje divino. Cuando se para un ministro y te dice barbaridades como el sábado fue abolido, estimados, primero no hay pruebas en la Biblia. Utilizan malos versículos. Efesios capítulo 2, versículo 15 dice que lo único que fue abolido fue la ley en orden de ritos y ceremonias. Estimados, porque dice Isaías 66, 22 y 23, dice: será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá todo mortal a adorar a Jehová, después de la nueva creación. Amigo, esa es una señal distintiva, una señal entre el anticristo que lo cambió al primer día de la semana y una señal del verdadero Cristo que lo hizo, estimados, el sábado por causa de ti, de mí, por causa del hombre, como un memorial para recordarnos semanalmente quién es el Creador, el Salvador y el Redentor. Si el sábado hubiese sido guardado original, como era el propósito de Dios, hubiera servido como una gran salvaguardia contra la incredulidad y la evolución. Pero como lo echaron al lado el factor distintivo de que Él es el creador, entonces la evolución agarró raíces en un cristianismo confundido, en un cristianismo que estaba negando la eficacia de los principios fundamentales de la Biblia y de los 10 mandamientos. ¡Qué grave error! Indudablemente, el sábado era un punto especial de controversia en la crisis. Bueno, será un punto controversial en la crisis final que se avecina. Y esto es un hecho. ¿Por qué? Porque el anticristo, el cuerno pequeño, el hombre de pecado y todo ese sistema babilónico con la iglesia, la gran ramera,
se va a unir con las hijas de esa gran ramera para negar la verdad fundamental de nuestro Creador. Y se irán en contra de un remanente que tiene las características. Aquí está la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios, no de los judíos, y tienen la fe de Jesús. Eso es lo más relevante, lo más importante. Ahora, ¿por qué no vamos al libro de Hebreos? Capítulo 9, versículo 24. Y dice así: no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Vamos a detenernos. Esto es algo maravilloso. Esto es algo relevante, amigo. Cristo se presenta ahora ante nosotros, ante Dios. Entendamos que el más amplio y más perfecto tabernáculo no es hecho de manos de hombres. Es este tabernáculo con el cielo mismo se iguala. Es el tabernáculo que está allá. Son las cosas verdaderas, no inanimadas. Oh, estimados, el tabernáculo del cielo. Yo quiero llegar allí. ¿Y tú? ¿Estás haciendo planes de dejar que Cristo entre en tu corazón y que el pasaporte, que es el carácter, Él lo amolde para que puedas entrar tú, los tuyos, todos nosotros, en la patria eterna? Ojalá que sea así. Oh, ningún edificio terrenal podría representar la gloria del templo celestial. Allí está la morada del Rey de Reyes, donde millares de millares le sirven y millones de millones están delante de Él. ¡Qué magnífico! ¡Qué panorama! Esto es más que una producción de Hollywood. Ahora, en este templo celestial, lleno de la gloria del trono eterno, están los serafines, sus guardianes, resplandecientes. Ellos cubren su rostro en adoración delante del Padre y el Hijo. Amigo, qué panorama, qué espectáculo, que vamos a tener el privilegio nosotros, seres mortales, seres finitos, seres que nos podrimos de adentro para afuera, que la materia se corroe, o estimados, que volvemos al mismo polvo del cual fuimos creados, que viviremos para siempre y estaremos juntos con esos serafines, junto con los querubines, junto con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Has hecho planes últimamente tú para entregar tu vida a Cristo? ¿Por qué hay tantas tentaciones que te atraen? Y cuando se habla de un tema como este de tanta relevancia, te aburre. ¿Por qué? Cuando Cristo te está haciendo un llamado, levantas los brazos como diciendo: ya estoy cansado. No te canses del Maestro. El Maestro te ama, el Maestro quiere tu salvación. Él quiere verte a ti con los tuyos en la patria eterna. ¿Y qué ganamos con posponer nuestra decisión, posponer el estudio de la Biblia y el estudio de las profecías? Tarde o temprano, en buenos tiempos y malos, vas a tener que abrir la Biblia y darte cuenta lo que está pasando alrededor tuyo. Entonces, tengamos esto en claro. Desde el año 1844 hemos estado viviendo en lo que la Biblia llama la hora del juicio de Dios. Impresionante, ¿no es cierto? Y me detengo en esto. Vemos aquí en pantalla el arca con los animales, el gran pregonero llamado Noé. Su predicación duró 120 años. Usted dice, ¿qué tiene que ver esto con el tema?
Te voy a explicar. Porque el Señor dijo claramente que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. La primera destrucción fue por agua. La segunda será por fuego. Pero Él nos marcó las pautas. Dice que la condición moral, la condición de la sociedad, la condición política en el mundo va a ser como en los días de Noé. Y luego vendrá la destrucción de repente. Amigo, estamos en ese tiempo. Veamos nosotros la profecía de los 2300 años. Llegó hasta el año 1844. Comenzó con el decreto de Artajerjes. Se le entregó a los judíos 490 años. Muere Esteban, apedreado. 1810 años es entregado el evangelio a los gentiles. En 1844 comienza un juicio de investigación que luego se transforma en sentencial y ejecutivo. Y luego llegará el fin del mundo con la segunda venida de Cristo. Hemos visto hoy un juicio de clausura. Que tu nombre no sea quitado del libro de la vida. Entrégate al Maestro hoy, que es el día de tu salvación. El Señor te está diciendo a ti, ha llegado la salvación a tu casa. ¿Escucharás mi tierna voz? Oremos. Padre que moras en los cielos, gracias por este mensaje contundente. Hemos comprendido directamente la relevancia que este tema tiene para nosotros. Bendícenos, ayúdanos a traer estos mensajes a nuestro corazón y aplicarlos en nuestras vidas, en nuestras familias. Y esto te lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza te agradecemos tu apoyo, tus oraciones y tu apoyo financiero con tus ofrendas. Ahora te invitamos que nos sintonices en nuestro canal de YouTube todas las semanas, los viernes, y también con la lección de escuela sabática. De nuestra parte, te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza